Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo. Bueno, vamos a ver hoy vectores en este video. Vamos a ver por qué usamos vectores y las operaciones básicas, suma y resta en forma gráfica y analítica. En primer lugar, fíjate la utilidad que tiene un vector, ¿no? Hay situaciones de la vida cotidiana que vos la podés definir sencillamente con un número. Si yo te digo, a ver, ¿qué temperatura hace? Vos me decís 20 grados, listo, ya está. Está todo dicho. Podemos después opinar, hace calor, hace frío, pero está todo dicho. 20 grados. Yo te digo, a ver, ¿cuánto cuesta un boleto de autobús? 22 pesos. Podemos discutir, es caro, barato, pero está todo dicho. O sea, hay eventos de la vida cotidiana que lo podemos definir con un solo número. Ahora, hay muchos eventos también de la vida cotidiana que no los podés definir con un solo número. Si yo te digo, por ejemplo, a ver, camina 10 metros, camina 10 metros, así estás en la posición que yo quiero. Y no, porque si vos te levantás y caminás 10 metros, tenés infinitas posibilidades de caminar 10 metros y no vas a estar en la posición en que yo quiero. Claro, porque faltó un dato, ¿no? Yo te tendría que haber dicho caminar 3 metros para la derecha y 2 metros para adelante. Yo te tendría que haber dicho caminar 3 metros para atrás y 5 metros para... Y ahí fíjate que para que vos estés en la posición que yo quiero, necesito darte dos datos. Dos valores, ¿eh? En el caso de la posición, te tendría que haber dicho hacia atrás, hacia adelante o hacia la derecha, hacia la izquierda, tantos metros, ¿no? Yo te puedo decir, che, estoy cansado de aplicar una fuerza, le aplico 20 newton, 30 newton, 40 newton y no se mueve. Claro, lógicamente, a ver, no es lo mismo aplicar una fuerza en este sentido, que estoy aplastando el objeto, que aplicarla en este sentido, que lo puedo mover, o aplicarla en este sentido, que hay un efecto combinado de movimiento hacia la derecha y, claro, la fuerza también es un vector. Vos fíjate que no da lo mismo aplicar una fuerza así, que inclinada. Entonces, claro, ahí aparece, mira, vamos a aplicar tantos newton hacia abajo y tantos newton hacia la derecha. Newton es la unidad en que se mide la fuerza en el sistema métrico legal argentino y también en el sistema internacional. Bueno, por eso digo, hay muchos eventos de la vida cotidiana que para poder ser definidos necesitan dos valores. Vos imaginate que te digo, bueno, a ver, nos encontramos en la avenida Rivadavia. ¿Nos vamos a encontrar? Y no, porque viste que la avenida Rivadavia es larga, qué sé yo. Yo te tengo que decir, nos encontramos en la avenida Rivadavia y esquina tanto. Y ahí te tengo que dar dos valores, si no, no nos vamos a encontrar. Bueno, ahí está el vector. La matemática nos ofrece una herramienta para poder resolver este tipo de situaciones que lo llamamos vector. El vector, vamos a anotarlo por aquí, el vector tiene, así lo escribimos, fíjate, una componente en el eje horizontal de las X y una componente en el eje vertical de las Y. Así definimos el vector. Entre paréntesis, primero va la componente que va en el eje horizontal, punto y coma, y luego la componente en el eje vertical. Bueno, vamos a plantearnos algunos vectores, vamos a hacer suma y resta de vectores en forma gráfica y analítica. A ver, vamos a poner aquí el vector A y tiene su componente 2 y menos 3, son sus componentes en el eje horizontal y en el eje vertical. El vector B, que tiene como componentes menos 2 y 5. Ahí te puse las componentes horizontales y verticales de cada uno de los vectores. Vamos a poner el vector C, que va a ser menos 1, menos 4, menos 1 en el eje horizontal, menos 4 en el eje vertical, y el vector D, que va a ser 0 en el eje horizontal y 3 en el eje vertical. Ahí está. Bueno, a ver, vamos a plantearnos una operación. Vamos a comenzar haciendo la suma del vector A más el vector B. Esta suma vamos a hacer. Bueno, ¿cómo es la suma, chicas y chicos? Bueno, la suma es, ¿viste las componentes horizontales? Las sumás. Y las componentes verticales las sumás. O sea que la suma entre A y B va a tener, fíjate como componente horizontal, 2 sumado menos 2. Si yo a 2 le sumo menos 2,
Ojo que la suma nunca altera el signo, o sea, si yo te digo 2 sumado menos 2, te estoy diciendo, a ver, te lo escribo para que lo veas, 2 sumado menos 2, la suma jamás altera este signo, esto queda 2 menos 2. O sea que así hacemos 2 sumado menos 2, estamos haciendo 2 menos 2 que da 0. Y si hacemos menos 3 sumado 5, menos 3 más 5, bueno, lo mismo que 5 menos 3, da 2, ¿no? Menos 3 sumado 5 da 2. Y ahí tenemos, ¿ves? La suma entre A y B. Bueno, a ver, hagamos otra operación. Hagamos la suma entre C y D. Vamos a hacer C más D. Entonces, ahora, para la componente horizontal, vamos a sumar las dos componentes horizontales o componentes en X que le decimos. Menos 1 sumado 0. Fíjate, C y D. Menos 1 sumado 0, las componentes horizontales, me da menos 1. Claro, a menos 1 le sumo 0, no le mueve el amperímetro, ¿viste? Sumar 0 es lo mismo que, bueno. Menos 4 sumado 3. Bueno, si a menos 4 le sumas 3, te va a dar menos 1. Si a menos 4, se entendió, ¿no? A menos 4 le sumo 3, es lo mismo que hacer 3 menos 4, o sea, a 3 quitarle 4, es lo mismo. O sea, menos 4 más 3 es lo mismo que 3 menos 4, ¿no? Bueno, si a 3 vos le sacas 4, claro, a 3 le sacas 3 lo dejaste en 0, pero te faltó sacarlo uno más, por eso lo dejas en menos 1. Bueno, ahí tenemos la suma. A ver si podemos hacer alguna de estas sumas en forma gráfica. Bueno, y para poder hacer la suma en forma... Bueno, primero vamos a graficar cada uno de los vectores. Antes de hacer la suma, vamos a aplicar un eje horizontal, el eje de las X, y un eje vertical, que es el eje de las Y. Bueno, vos por supuesto que a vos te va a quedar todo bonito. Yo lo voy a hacer bien a ojo, con todo el aparataje medieval que utilizo yo para hacer los gráficos. Bueno, vamos a dibujar cada vector. A ver, vamos al vector A. Tiene 2 en el eje de las X y menos 3 en el eje de las Y. A ver, en el eje de las X, 1, 2, y en el eje de las Y, menos 1, menos 2 y menos 3. Bueno, si unimos esos puntos, ahí tenemos, ¿ves? La unión... Ah, ahí está. Ese es el vector A. Bueno, ahí tenemos dibujado el vector A. Esto es lo que yo te decía al principio, ¿ves? Yo te decía, bueno, si yo quería que vos estés en esta posición, yo te tendría que haber dicho, movete 2 para la derecha y 3 metros para atrás y hubieras terminado en la posición en que yo quería. Bueno, ahí tenemos dibujado el vector A. Vamos a dibujar el vector B, que tiene menos 2 en el eje de las X, menos 1, menos 2 en el eje de las X y 5 en el eje de las Y. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ahí tenemos dibujado el vector B y te voy a mostrar cómo es que se puede hacer la suma en forma gráfica. Vamos a dibujar primero el vector. Ahí tenemos el vector B. Ahí está terminado, listo. Ahí tenemos el vector B. A ver si nos ubicamos. Este es el vector A. Este es el vector B. Fíjate las coordenadas. El vector B está el menos 2 para las X, o sea, agarrás el eje X y te vas para la izquierda. Y 5 positivo para la Y, o sea que 5 para arriba. Bueno, ¿cómo hacemos la suma entre los vectores? Bueno, y para hacer la suma utilizamos la regla del paralelogramo. ¿Cómo es esto? En el extremo de un vector vas a tirar una línea paralela al otro vector. En el extremo del otro vector haces lo mismo, tirás una paralela, tirás desde su extremo una línea paralela al vector anterior, donde se cruzan las líneas que marcaste. Está la suma. Mira, fíjate, ¿ves? Por el extremo de este vector voy a tirar una línea que sea paralela al vector A. Después te muestro cómo podemos gráficamente sacar una paralela, ¿no? Bueno, o sea, desde este extremo que venga una línea paralela al vector A. Ahí la estoy tirando, Ahí tiré una línea que sea paralela al vector A. ¿Dónde lo hice? Desde el extremo de B. Ahora, desde el extremo de A voy a tirar una línea que sea paralela a B. A ver, que sea paralela a esta, ¿ves? Desde el extremo de A lo hago, Ahí va la línea paralela. ¿Dónde se cortan? Aquí, donde se cortaron, tenés la suma de A más B. Que por supuesto te tiene que coincidir con el valor que habíamos hallado, ¿no? 0 para
las X y 2 para las Y. Ahí tenés la suma. Bueno, te muestro cómo se tiran las paralelas. Mirá, es algo, necesitas escuadra y regla para hacerlo, por ejemplo, a ver, pones la escuadra sobre el vector B, ahí está. Abajo le pones la regla y ya lo podés mover con libertad, ¿ves? Y ahí sí, cuando lo haces pasar por el otro extremo, sencillamente así tiramos paralelas. ¿Ves? Por ejemplo, yo acá coloco la escuadra, ¿ves? En la dirección del vector A, ¿no? Ahí está, la escuadra sobre el vector A. Le apoyo abajo la regla y cuando muevo, lo llevo a donde quiero. Fíjate, va, Ahí lo tengo puesto en el vector A, ahí lo muevo y ahí ya puedo tirar la línea paralela. Así con escuadra y regla tiramos las paralelas. Bueno, vamos ahora a hacer restas, Vamos a hacer restas. Voy a borrar este bodoque que hice acá, este mamotrito, y vamos a hacer las restas. A ver, vamos a restar, ya te digo, vamos a hacer A menos C. Bueno, y vamos a hacer también C menos B. Bueno, ojo, el método es el mismo, Vamos a tomar componente X con componente X, componente Y con componente Y, pero las vamos a restar ahora, así que mucho cuidado. A ver, A restado C. A ver, vamos a la componente X. 2 restado menos 1. Ojo, 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 ojo. 2 restado menos 1. Fíjate, en la componente X, la componente horizontal, hay que hacer 2 restado menos 1. 2 restado menos 1. Claro, menos con menos es más, O sea que 2 menos menos 1 me da 2 más 1, que es 3. Bueno, te cuento que el signo menos en matemática tiene un significado, significa lo contrario. Por eso cuando decimos 2 menos menos 1, estamos diciendo 2 y lo contrario de menos 1, que es más 1. O sea, 2 más 1 es 3. Bueno, entonces, volvamos de nuevo a la Tierra. 2 menos menos 1 me da 3. Esto es lo que decimos habitualmente, signo negativo delante de un paréntesis, le cambia el signo de lo que está dentro del paréntesis. Bueno, 3. Vamos a la componente en Y. Acuérdate que estamos haciendo A restado C. Menos 3 menos menos 4. A ver, menos 3 menos 3 menos menos 4. Bueno, nos queda menos 3 sumado con 4, porque menos con menos es más. Y 4 menos 3, bueno, 4 menos 3 es 1. Y ahí nos quedó la resta entre A y C. Vamos a la resta entre C y B. A ver, lo borremos acá. Aprendamos a restar. C restado B. O sea que vamos a hacer C restado B. Menos 1 menos menos 2 para las X. A ver, menos 1 restado menos 2. Claro, menos con menos más me queda menos 1 más 2. Y 2 menos 1, ¿cuánto da? 1. Bueno, se entendió, ¿no? Hicimos menos 1 que es el valor X de C, menos menos 2. Bueno, ahora hagamos el componente Y. Menos 4 menos 5. Bueno, si yo hago menos 4 y le resto 5, esto me da menos 9. Debes 4 y debes 5, bueno, debes 9. Menos 9. Bueno, te muestro cómo... Bueno, ahora te voy a mostrar cómo podemos hacer gráficamente la resta. Porque claro, el método que vimos antes, el paralelogramo, nos permite sumar vectores. No nos permite restar. Pero fíjate cómo nos las ingeniamos para que convertir una suma en una resta. Bueno, vamos a ver, te lo voy a hacer todo a mano, pero bueno, lo vas a entender seguramente. Acá vamos a poner el eje X, el eje Y. Bueno, vamos a hacer esta, A menos C. Vamos a hacer esta, A menos C. Bueno, dibujás el vector A, tiene 2 para las X, menos 3 para las Y. 1, 2 para las X, menos 3 para las Y. Menos 1, menos 2, menos 3. O sea que lo que te estoy marcando aquí, este es el vector A. ¿Está bien? Ahí tenemos dibujado el vector A. Bueno, vamos a dibujar el vector C. Está en menos 1 de X, menos 4 de Y. O sea, menos 1 de X y menos 4 de Y. Menos 1 de X, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 de Y. Acá tenemos al vector C. Ahí está el vector C. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, en lugar del vector C vamos a dibujar el vector opuesto a C. El vector menos C, que es cambiándole las coordenadas tanto a X como a Y. O sea, fíjate que el vector C era menos 1, bueno, le vamos a marcar más 1 de X.
Era menos 4D y le vamos a marcar 4D. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Entonces, esto que nos queda aquí es el vector menos C. El vector menos C es exactamente lo opuesto a C. Sencillamente le cambias la coordenada. Si era menos 1, le pones más 1. Si era, antes era menos 4, le pones más 4 en el eje vertical. Y ahí te quedó en la misma línea, el mismo tamaño, pero con sentido contrario. Y ahora sí, por el método que habíamos dicho antes, las podemos sumar. O sea, acordate que vas a sumar A con menos C. Y de esa manera estás haciendo A menos C. O sea que por el extremo de C tirás la paralela a A. Por el extremo de C tirás la paralela a A. Y por el extremo de A la paralela a C. Y ahí te va a quedar, donde se intersectan, la suma. ¿Qué es? ¿La suma quién es? A sumado con quién? Con menos C. Entonces, como es A sumado con menos C, lo llamamos A menos C. Y ahí está terminada la operación, que bueno, termina dando 3 para las X y 1 para las Y. Bueno, gente linda, a no quedarse con dudas. Dudas, preguntas, consultas, me las haces llegar por WhatsApp y no tengas la menor duda que te la voy a contestar. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.